¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ya estamos aquí con el video para los estudiantes del segundo grado de secundaria en esta semana número 27 de Aprendo en Casa. ¿Ya? Aquí encontrarán entonces la explicación de la actividad con respecto al cuaderno de trabajo de matemática de la clase radial, ¿ya? De la clase radial. Entonces, esta actividad consiste pues en el desarrollo de las páginas 100 y 101 de su cuaderno de trabajo. Empecemos con la primera situación que ustedes tienen allí. Situación significativa B. Tres amigos se asocian para montar un negocio de comidas. Alberto aporta un sexto del capital, Berta 2/5 del mismo capital y César el resto del capital. ¿Qué fracción del capital aportó César más que Berta? Muy bien, este problemita por ahí ya está desarrollado. Ahí dice resolución. Y por ahí hay unas preguntas para responder. Antes de responder las preguntas, vamos a dar una breve observación, una breve interpretación del desarrollo que ustedes tienen allí, ¿ya? Entonces, dentro de la resolución, lo primero que están haciendo es representar gráficamente los aportes de Alberto y Bert, ¿ya? Que son las fracciones. Estas fracciones lo están representando gráficamente. Primero empiezan con el aporte de Alberto, que fue un sexto del capital. Entonces, lo que hacen ahí es, primero dibujan un rectángulo, todo el rectángulo, todo ese rectángulo representa el capital completo, todo el capital. De ese capital, pues, entonces, de ese rectángulo, Alberto estaría aportando un sexto. Para eso, el rectángulo lo han dividido en 6 partes iguales, como ustedes pueden observar ahí. Lo han dividido por ahí con líneas verticales, ¿ya? Hacia abajo. Una de esas 6 partes representa el aporte de Alberto. 1 de 6, un sexto. Y lo mismo también han hecho para el aporte de Berta, que es 2/5. Ya, nuevamente el mismo rectángulo que representa el capital, ahora lo han dividido en 5 partes iguales. Ya, en 5 partes iguales. 2 de esas partes, lo que observan ahí lo de celeste, 2 de esas partes representa el aporte de Berta. 2 de 5. Entonces serían 2/5, ¿ya? Y luego, pues, ya están encontrando cuánto es el aporte entre los dos, entre Alberto y Berta, entre los dos. Para eso, pues, se suma el aporte de Alberto más el aporte de Berta, es decir, un sexto más 2/5, sumando todo eso, pues nos da 17 sobre 30. Este 17 sobre 30 ya es el aporte que han realizado entre los dos juntos. Y lo que faltaría por ahí para el capital, eso ya estaría dando su aporte César, ¿ya? Y además también gráficamente lo han hecho por ahí, miren. ¿Qué han hecho ahí en este gráfico de ahí? Están juntando los dos gráficos, lo han unido. Ya recuerden, miren, el primero así verticalmente, como yo les dije, lo han dividido en 6 partes iguales. Ahí está, verticalmente 6. Y horizontalmente en 5 partes iguales. Ahí está, horizontalmente en 5 partes iguales. Entonces, uniendo, salen en total 30 rectángulos pequeñitos que conforman todo el gráfico. ¿Ya? Ahora, y ahí está, pues lo de rosado es lo de Alberto y lo de celeste es lo de Berta. Ahora, lo de blanco que estaría por ahí ya viene a ser el aporte de César. Entonces, de este gráfico encuentran el aporte de César. Cuenten en total cuántos rectángulos blancos hay ahí. Por ahí hay, aquí hay 9, por aquí 4, 9 más 4, 13 rectángulos pequeños blancos en total. ¿Ya? 13. Entonces, en total, todo este rectángulo, contando los rosados, celestes y los blancos, en total hay 30. Y los blancos son, quiere decir, 13 de 30. Entonces, eso es la fracción del aporte de César, 13 sobre 30. ¿Ya? Y luego, lo que están haciendo por ahí, nuevamente están hallando una fracción equivalente al aporte de Bert. 2/5 dice, equivale a 12 sobre 30. O sea, esto representan la misma cantidad. Y lo único que hacen ahí pues es multiplicar por 6 tanto al numerador como al denominador.
2 por 6 me da 12. 5 por 6, 30. Y entonces estas fracciones representan lo mismo, ¿ya? Y luego ya como habían pedido en la fracción, en la pregunta, ¿qué fracción del capital aportó César más que Berta? Entonces hacen una resta. ¿Ya? El aporte de César, 13 sobre 30, menos el aporte de Berta, pero lo están utilizando la fracción equivalente, 12 sobre 30. Son fracciones homogéneas porque tienen los mismos denominadores, 30 y 30. Entonces, para restar fracciones homogéneas, simplemente escriben el mismo denominador, que es 30, y restan los numeradores. 13 menos 12, 1. Entonces, ahí queda 1 sobre 30 y eso es la respuesta. César aportó 1 sobre 30 del capital más que Berta. ¿Ya? Nada más, ahora sí vamos con las preguntas. Ya, pregunta número 1 dice, ¿qué estrategia se utilizó para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa? ¿Ya? Lo que ayudó ahí pues fue representar las fracciones de los que representaban los aportes gráficamente, ¿ya? Entonces por ahí está. Lo que se ha utilizado es la representación gráfica de las fracciones. Eso nos ayudó. Luego, pregunta número 2. Describe el procedimiento seguido para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Todo lo que ya habíamos analizado debemos de describirlo ahí, ¿ya? Entonces, empecemos. Primero se ha representado gráficamente las fracciones que aportaron Alberto y Berta. Luego se juntaron las gráficas y se sumaron sus aportes individuales, obteniendo así el aporte entre los dos, en fracción y gráficamente. Luego de dicho gráfico se obtuvo el aporte de César, que era lo que faltaba para el capital. Además se encontró una fracción equivalente a la de Berta. Finalmente se restaron las fracciones que representaban los aportes de César y Berta, obteniendo así la respuesta a la pregunta. Muy bien, nada más. Ahora sí, pregunta número 3 o enunciado 3 dice, usa otro procedimiento para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Nos están pidiendo entonces para resolver el problema, pero ya con otro procedimiento, de otra manera. Para eso entonces, pues empecemos. Capital ahora lo vamos a representar con la letra C. La letra C es el capital, todo el capital que necesitan para el negocio. ¿Ya? Vamos a ver ahora cuánto aportó Alberto. Alberto aporta, según los datos del problema, 1/6 del capital, 1/6 de C. C representa el capital, ¿ya? Y también, pues, el aporte de Berta. Berta aporta 2/5 del capital, ¿ya? Una vez que tenemos eso, pues, vamos a encontrar el aporte de los dos, ¿ya? Entre Alberto y Berta aportan juntos. ¿Cuánto es el aporte? Para eso, ¿qué se hace? Se suman, pues, se suma el aporte de Alberto más el aporte de Berta. Entonces, por ahí vamos a sumar. ¿Ya? 1 por C sobre 6, que es lo mismo, sale de ahí. 1/6 de C, este C pasa a multiplicar con el 1, nada más, ¿ya? Igual ahí, el C tienen ahí, pasa a multiplicar con el 2, quedan 2C sobre 5, y por ahí ya está, ¿ya? 1C sobre 6 más 2C sobre 5. Están sumando dos fracciones que son heterogéneas. Sus denominadores son diferentes, 6 y 5. ¿Cómo se hace ahí? Pues para sumarlo hallamos el mínimo común múltiplo de los denominadores de 6 y 5. El mínimo común múltiplo es 30. Y luego estarían dividiendo 30 entre 6, me daría 5. 5 por 1 sería 5, pero ahí está 1C, entonces quedaría 5C, ¿ya? Y como están sumando, viene más, luego nuevamente con la otra fracción. 30 entre 5 viene a ser 6. Por 2, 12. Como ahí es 12, sería 12C. ¿Ya? Muy bien, y luego ya simplemente queda sumar ahí. 5C más 12C. 5 más 12, pues es 17. 17C sobre 30. Eso quiere decir que el aporte entre los dos, pues es
17 sobre 30 del capital. ¿Ya? Y ahora sí vamos a hallar el aporte de César, que era el resto nada más. Como 17 sobre 30 del capital es el aporte de los dos, para hallar pues el resto, lo que falta simplemente entonces debemos hacer esto. Todo el capital le restamos el aporte de los dos y ahí hallamos lo que estaría faltando y eso sería el aporte de César. Entonces lo único que podemos hacer ahí es simplemente escriben el mismo 30 y luego estarían multiplicando así, miren, 30 por C y lo escriben ahí. Como es menos, viene menos 30, simplemente ya menos 17C. ¿Ya? Nada más. Se lo puede hacer directamente. 30 por C, 30C. Menos 17C, restando ahí, pues nos daría 13C sobre 30. Directo, pero para que lo entiendan, ahí está. ¿Ya? ¿A qué es igual? Ya restado ahí queda 13C sobre 30. Y eso es el aporte, pues, de César. ¿Ya? Y luego, pues, ya estaban pidiendo en cuánto de más había aportado César que Berta. Entonces, por ahí está. De acuerdo a la pregunta, ¿qué fracción del capital aportó César más que Berta? Ahora sí vamos a restar. Vamos a restar el aporte de César menos el aporte de Berta, que es 2/5. En este caso no lo trabajamos con la fracción equivalente, sino estamos haciendo de otra manera como nos habían pedido, ¿ya? Entonces, tenemos una resta de fracciones heterogéneas. Sus denominadores son diferentes, 30 y 5. Entonces, sacamos por ahí el mínimo común múltiplo de 35, que nos daría pues 30. Y empecemos. 30 entre 30, 1 por 13C, me daría pues 13C. Como es menos, viene el menos. Luego con la otra fracción, con el otro denominador, 30 entre 5 sería 6 por 2C, sería 6 por 2, 12. 12C. Y luego ya estarían restando 13C menos 12C, que viene a ser 13 menos 12, 1C sobre 30. Eso quiere decir que la diferencia, pues, 1 sobre 30 del capital, ¿ya? Y ahí ya está la respuesta. Por tanto, César aportó 1 sobre 30 del capital más que Berta, ¿ya? Es otra manera, pues, de resolver el problema, ¿ya? Y, pues, para resolver un problema con las matemáticas no hay una sola forma. Hay muchas formas. Ustedes quizás tienen otra forma de resolver, lo pueden hacer, ¿ya? Excelente. Muy bien, ahora sí, con la segunda situación, vamos ya. Situación significativa C. En la siguiente figura se muestra un estuche de brocas ordenadas de menor a mayor grosor. El diámetro de las brocas en pulgadas se presentan en la parte superior de cada una de ellas, excepto de la segunda, cuarta y sexta. Determina el diámetro de la segunda, cuarta y sexta brocas si son exactamente el promedio de los diámetros de las brocas vecinas. ¿Ya? Ahí ustedes observan, ahí está el gráfico de las brocas, tal y como indicaron en el problema. De las 2, la 4 y la 6 no nos dan su diámetro y nos están pidiendo encontrar. Y por ahí hay un dato, pues, de que, por ejemplo, ¿ya? El diámetro de la broca 2, pues, va a ser el promedio de los diámetros de la broca 1 y de la broca 3, ¿ya? Ahora sí, por ahí también el problema ya está desarrollado, ¿ya? Ahí está desarrollado. Pueden analizar. Vamos con las preguntas, ¿ya? Pregunta número 1, ¿qué dice? Ubica en la recta numérica las fracciones que representan al diámetro de las brocas 1, 2 y 3. Verifica si el valor de la broca 2 cumple la condición de la situación significativa. Muy bien, vamos entonces en una recta numérica, nos están pidiendo, ahí está la recta numérica y también pues necesitamos nuestras brocas, las que ya nos habían dado. Miren, la broca 1, ¿cuánto es su diámetro? Es 1 sobre 32. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es hacer la recta numérica
Si ustedes observan, por ahí está el 0 y por aquí está el 1. Todo esto representa la unidad. Como estas fracciones pues son menores que 1, 1 sobre 30 es menor que 1, entonces la unidad lo estamos dividiendo pues en 32 partes iguales, porque aquí tengo 1 sobre 32. La unidad entonces desde el 0 a 1, pues ahí, si ustedes cuentan las líneas, las cuadrículas, ahí hay 32. 1, 2, 3, 4 y llegan hasta acá 32. ¿Ya? Entonces, y ahí eso nos ayudaría a ubicar cada una de estas de acá. Pues miren, por ejemplo, la broca 1 es 1 sobre 32. Quiere decir que aquí la primerita de ahí es la broca 1, 1 sobre 32. La siguiente liñita en la siguiente cuadrícula sería ya 2 sobre 32. La que sigue sería 3 sobre 32. Y así consecutivamente. 3, 4 sobre 32, 5 sobre 32, así hasta llegar a 32 sobre 32, que me daría la unidad. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, ya hemos ubicado pues en la recta numérica el diámetro de la broca 1. Ahora, el diámetro de la broca 2. Lo que vamos a ubicar es lo que han hecho ahí en su desarrollo. Eso lo han hallado. No nos daban el problema, pero ya lo han encontrado. ¿Ya? Lo que han encontrado, vamos a ver. Ahí está, dice, para determinar el diámetro de la broca 2, ahí está, lo han hallado y por ahí está su respuesta. El diámetro de la broca 2 es 3 sobre 16, ¿ya? Pero para ubicar en la recta numérica vamos a hallar una fracción equivalente que tenga el denominador 32. Entonces vamos a hacerlo por aquí, ¿ya? Una fracción equivalente. Ahí está, la broca 2, según lo que ellos han hallado en el libro, es 3 sobre 16. Entonces, para que el denominador sea 32, vamos a multiplicar por ahí por 2 al 16, y asimismo, para no alterar esa fracción, para que sea equivalente al 3 que está en el numerador, también debemos multiplicarle por 2. Y multiplicando ahí, pues 3 por 2, 6, 16 por 2, 32. Ahí entonces, 6 sobre 32, que es la fracción equivalente de 3 sobre 16, que viene a ser, representan lo mismo. Entonces, este 6 sobre 32, vamos a darnos cuenta dónde está. Quiere decir, ya dijimos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí estaría ubicado entonces el 6 sobre 32. Pero no vamos a escribir el 6 sobre 32, solo hallamos eso para ubicar. Lo que vamos a escribir pues, fue la original, que fue 3 sobre 16. Entonces, ahí está ya el diámetro de la segunda broca, 3 sobre 16. Con la tercera, ahí sí nos dan, miren, de la número 3 de la broca número 3, su diámetro es 1 sobre 16. Para ubicar también en la recta numérica, también vamos a hallar a ver la fracción equivalente que tenga el denominador 32, ¿ya? Y lo mismo ahí también vamos a multiplicar por 2 al 16 y al 1 también por 2, ¿ya? Y entonces, multiplicado tengo ahí 1 por 2, 2, 16 por 2, 32. Su fracción equivalente viene a ser 2 sobre 32, que representa lo mismo que 1 sobre 16. Son las mismas, su fracción equivalente. Entonces, el 2 sobre 32, ¿dónde estaría ubicado en la recta numérica? Estaría por aquí, ¿ya? La segunda. Ahí está. Pero no le escribo el 2 sobre 32, sino le escribo la original. Ya solo acá hallamos para ubicarnos nada más. ¿Ya? Entonces, esto es 2 sobre 32, que viene a ser pues 1 sobre 16. Mírenme, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí era 6 sobre 32, que es 3 sobre 16. Muy bien. Ahí está ubicado. De las 3 nos habían pedido. Pero miren lo que nos dicen por ahí. Nos dicen, verifica si el valor de la broca 2 cumple la condición de la situación. ¿Cuál era la condición? La condición está por ahí, miren. Determina el diámetro de la segunda, cuarta y sexta broca si son exactamente el promedio de los diámetros de las brocas vecinas. Eso quiere decir pues que el diámetro de la broca 2 es el promedio de estas dos. Y al ser el promedio de los diámetros de estos, tiene que ubicarse en medio. Y en la recta numérica también tiene que estar aquí en medio. Y lo cual, pues no, miren. Ahí está, este es el diámetro de la broca 1, 1 sobre 32.
y el diámetro de la broca 3, 1 sobre 16. Y de la número 2, pues está por aquí, no está en el centro de esas dos. ¿Ya? Entonces hay algo por ahí que no cuadra. ¿Ya? Entonces, pues vamos a decir, respondemos, podemos verificar en la recta numérica que la broca 2 no cumple la condición, porque no se ubica en medio de la broca 1 y la broca 3. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos con la pregunta número 2. ¿Son correctos los valores hallados para las brocas 2, 4 y 6? Ahora, como ya dijimos que no cumplía, eso quiere decir que no está bien, pues ahí en el proceso que da en el libro, en ese desarrollo, por ahí en algo que lo han hecho mal, ¿ya? Pero es un error intencional en este problema, ¿ya? Entonces no está bien, pues respondemos ahí, los valores hallados para esas brocas no son correctos porque no cumplen las condiciones del problema. O sea, tenía que estar en medio y no está. Y lo mismo va a pasar para la 4 y la 6. Además, en el procedimiento para calcularlos hay un error. Eso, al no cumplir, se supone que hay un error, ¿ya? En el procedimiento. Ahora sí, pregunta número 3 dice, si no son correctas, identifica el error. Ojo, aquí sí. Ya dijimos que hay un error, ahora debemos de identificar el error. Luego explica y completa la tabla con las medidas correctas. Ahora, vamos a identificar el error. Si ustedes miren ahí su procedimiento que tienen ahí en el desarrollo y por ahí va a estar el error. Ya miren, solo vamos a analizar una para la broca 2. Y lo mismo, pues, también para la 4 y la 6, el mismo error tiene ahí. El error está ahí, miren, en esta parte de aquí, cuando están simplificando el 32 con el 2. No pueden simplificar de esa manera, ahí lo han simplificado mal. Es un error simplificar, como ustedes pueden observar ahí, tienen 3 sobre 32, 3, 32 avos, todo eso entre 2 o sobre 2. Y ahí solo están simplificando, pues mitad de 2, 1 y mitad de 32 es 16. Y ahí está el 16, ¿no? Si no, 32 entre 2 es 16 y el 3 sigue quedando. No se puede hacer eso ahí. Ahí lo que tendrían que hacer es aplicar extremos y medios, esa propiedad de extremos y medios. Entonces, ahí está el error. Y lo mismo, pues, para la broca 4 y la broca 6 también tiene el mismo error, ¿ya? Una vez identificado el error, ya respondemos, pues, ahí. El error está en la simplificación realizada. No es correcto simplificar de ese modo. Lo que se debería hacer allí es dividir aplicando la propiedad de extremos y medios, ¿ya? Nada más. Ahora sí, lo que debemos de hacer es llenar esta tablita que tenemos por ahí con las medidas correctas, nos dicen ya, sabiendo pues que entonces esta medida que ellos han hallado para la broca 2, que es 3 sobre 6, no está bien. Vamos a hallar ya la correcta. Ahora sí, para eso, pues, si ustedes miran, de la broca 1 ya nos daban ahí, ya era 1 sobre 32 pulgadas. Entonces, ahí está. Para la broca 1, 1 sobre 32. Ya vamos a llenar aquí las medidas en pulgadas primero. Ahora, para la broca 2, ahora sí debemos de hallarlo. ¿Qué nos dice? Que es el promedio de las medidas de los diámetros de las brocas vecinas. El promedio de el diámetro de la 1 y de la 3, ¿ya? Entonces vamos a hallar. Broca 2, ¿cuánto va a ser su diámetro? Hallamos el promedio. Y para hallar el promedio, simplemente, pues, ¿qué se hace? Se suma el diámetro de la broca 1 más el diámetro de la broca 2 y se divide entre 2 porque están sumando dos cantidades. ¿Ya? Recuerden el promedio, ¿ya? El promedio aritmético, cómo se encuentra. Si ustedes quieren encontrar el promedio de 5 números, suman esos 5 números y lo dividen entre 5. Pero en este caso estamos sumando 2, ¿ya? Que es 1 sobre 32 más 1 sobre 16, por eso lo divido entre 2 y eso es el promedio. Ahora, sumando ahí, pues, lo que tendremos que hacer simplemente, ahí está. Mínimo común múltiplo de 32 y 16 es 32. Lo que hacen ahí es 32 entre 32, 1 por 1 me da este primer 1 de ahí. Luego con la otra fracción, más 32 entre 16, 2. Por 1 me da el 2, ¿ya?
Y luego ya vienen a sumar por ahí 1 más 2, que es 3, y 3 sobre 32, toda esa fracción de arriba está dividido sobre 2. Aquí vamos a aplicar ya la propiedad de extremos y medios. Ahí ya lo habían cometido el error, ahora ya no, ¿ya? Entonces, para aplicar la propiedad de extremos y medios, recuerden, miren, arriba 3 sobre 32, ¿ya? Abajo el 2 es un número entero. Ahora, a ese 2, pues es como si estuviera ahí abajito el 1 invisiblemente. 2 sobre 1. 2 entre 1, ¿cuánto es? Sigue siendo el mismo 2, o sea, no alteren nada. Solo para comprenderlo, nada más agregamos por ahí el 1, ¿ya? Aquí no estamos alterando en nada. Por eso, como yo les dije, ya, si yo le pongo el 1 debajo, quiere decir 2 entre 1 sigue siendo 2, pues. Ya no estamos cambiando en nada. Ahora sí, extremos, ahí están los extremos, viene a ser el 3 y el 1, los extremos. Y los términos que están en medio, pues, es el 32 y el 2. Y se procede de esta manera. Simplemente, primero empezamos con los extremos en el numerador. 3 por 1. Se empieza a multiplicar. Entonces, ahí es 3 por 1, ¿ya? Producto de extremos sobre la multiplicación de los medios, que viene a ser 32 por 2. ¿Ya? 3 por 1 los extremos sobre el producto de los medios o la multiplicación de los medios, 32 por 1. Y multiplicando ahí, ya pues 3 por 1 es 3, 32 por 2, 64. Entonces, 3 sobre 64 es el diámetro de la broca número 2. ¿Ya? Y ahí colocamos ya 3 sobre 64. De la número 3 nos daban ahí en la tabla también que era 1 sobre 16. Escribimos. Ahora sí, de la número 4 no lo tenemos, lo vamos a calcular así como lo hicimos para la broca 2. Ya, broca 4, entonces va a ser el promedio de los diámetros de la broca 3 y la broca 5, de sus vecinas, como dice ahí. Entonces, vamos a sumar pues 1 sobre 16 más 3 sobre 32 sobre 2. ¿Ya? Sumando ahí, ya saben, aplican mínimo con múltiplo, realizan los pasos y obtienen eso, 2 más 3. Sumando ahí, ya pues que 2 más 3 es 5 sobre 32, toda esta fracción dividida entre 2. Nuevamente, para aplicar ahí extremos y medio, agregamos por ahí el unito, que estaría invisible ahí, 2 entre 1 sigue siendo el 2, solo para comprender la propiedad, ¿ya? Extremos y medios podrían aplicar ahí. Los extremos, ¿quiénes son? 5 y 1. 5 por 1, ahí está. Y los medios, 32 y 2. 32 por 2, ¿ya? Multiplicando, entonces 5 por 1 es 5 y 32 por 2 es 64. El diámetro de la broca 4, entonces, es 5 sobre 64. Ahí está. 5 sobre 64 pulgadas. De la broca número 5 también nos dan que es 3 sobre 32. Ahí está. Y de la broca número 6 nuevamente lo vamos a calcular como de la misma manera que la broca 2 y la 4, ¿ya? Broca número 6. En este caso también sus vecinas son la 5 y la 7. Vamos a sacar el promedio de sus diámetros. Entonces sumamos 3 sobre 32 más 1 octavo sobre 2. Ahí va a ser igual, sacamos el mínimo con múltiplo de 32 y 8 es 32. 32 entre 32, 1 por 3, ahí está el 3. 32 entre 8, 4 por 1, ahí está el 4, más 4. Y sumando ahí, pues 3 más 4 es 7 sobre 32 y todo eso sobre 2. Nuevamente, para aplicar la propiedad de extremos y medios, agregamos por ahí el 1 y miramos quiénes son los extremos ahí, 7 y 1, entonces 7 por 1 va en el numerador y los medios 32 y 2, 32 por 2 en el denominador. Multiplicando ahí, pues 7 por 1 es 7, 32 por 2, 64. Y ahí ya hemos hallado entonces el diámetro de la broca número 6. Escribimos y ahí está. Y de la número 7 ya nos daban que era 1/8. Muy bien. Ahora, por ahí nos piden también la fracción equivalente. En este caso, vamos a hacer que todas las fracciones que obtengamos aquí, donde dice fracción equivalente, sean homogéneas. ¿Ya? Entonces, si miramos aquí, el mayor denominador es
64. Vamos a hacer aquí que todas estas fracciones que vamos a poner aquí, todas tengan el denominador 64. Quiere decir entonces que cada una de ellas las vamos a convertir en otra fracción equivalente que tenga el denominador 64. Entonces, empecemos, miren, con la número 1, su diámetro es 1 sobre 32. Para que su denominador sea 64, ¿qué debo hacer? Debo multiplicarle por ahí al 32 por 2. Y al mismo tiempo también debo multiplicarle al numerador que es 1 por 2 para no alterar, para que sea equivalente. ¿Ya? Muy bien, entonces multiplicando ahí, pues 1 por 2 es 2 y 32 por 2 es 64. Entonces quedando ahí 2 sobre 64. Y esta ya está, simplemente viene a ser la misma, 3 sobre 64. La que sigue para la broca número 3, 1 sobre 16. Para convertirla a ese 16 al denominador, pues que sea 64, lo vamos a multiplicar por 4, ¿ya? Entonces, multiplicamos por 4 al numerador y al denominador. Multiplicando, ahí queda 1 por 4, 4, 16 por 4, 64. Ahí está. Y nuevamente para la broca número 4 es la misma, 5 sobre 64. Para la broca número 5, 3 sobre 32. Nuevamente también hallamos una fracción equivalente multiplicándole por 2 ahí al numerador y al denominador. Multiplicando ahí 3 por 2, 6, 32 por 2, 64. Y de las sextas, 7 sobre 64, copiamos la misma. Y la última ahora para la número 7, 1/8. Ahí vamos a multiplicar para que el denominador sea 64, debemos multiplicar por 8. Entonces, por 8 al numerador y al denominador para que sea una fracción equivalente la que obtengamos. ¿Ya? Multiplicando 1 por 8, 8, 8 por 8, 64. Y ahí ya está entonces llenado la tabla. Y eso ya viene a ser toda la explicación de la actividad que tenían para esta semana. Con esto ya hemos llegado a la parte final y me voy despidiendo de ustedes, pues deseándoles muchas bendiciones y sigan practicando sus matemáticas.